Capítulo 6. Modernidad, colonialismo y la construcción de Oriente. Llegada la era moderna, especialmente desde el siglo XVIII en adelante, la balanza de poder mundial se inclinó decisivamente hacia Europa. Las potencias occidentales, impulsadas por la revolución científica, la ilustración y la revolución industrial, adquirieron una superioridad tecnológica, económica y militar que les permitió dominar extensos territorios en Asia y África. Este dominio colonial vino acompañado de una construcción ideológica, la imagen de un Oriente intrínsecamente inferior, necesitado de la tutela y civilización occidental. En otras palabras, el Oriente como concepto se terminó de perfilar bajo la mirada colonial europea. Pensadores y políticos europeos del siglo XIX hablaban con convicción de la misión civilizadora de Occidente sobre Oriente. La idea de la superioridad occidental se justificaba alegando que los pueblos orientales eran atrasados, despóticos o incapaces de progreso por sí solos. Por ejemplo, el intelectual británico Thomas Macaulay llegó a afirmar en 1835 que un solo estante de una buena biblioteca europea vale más que la totalidad de la literatura de la India y Arabia, ilustrando el profundo desprecio con que se juzgaban las tradiciones orientales. En la filosofía de la Ilustración ya se había difundido el tópico del déspota oriental. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, 1748, describía a Asia como tierra de tiranos y súbditos serviles, en contraste con la moderación política europea. Estas generalizaciones simplistas consolidaron un imaginario en el que Occidente personificaba la libertad, la racionalidad y el progreso, mientras Oriente quedaba asociado al estancamiento, la irracionalidad mística y el absolutismo. Se retomaban, actualizándolos, muchos de los estereotipos forjados desde la época de las guerras médicas y las cruzadas, ahora revestidos de discurso científico. Se hablaba de razas superiores e inferiores, de estadios evolutivos de las civilizaciones, etc. Edward Said denominó orientalismo a esta forma de pensamiento y discurso que dividía el mundo en Oriente y Occidente de manera maniquea. En su análisis, Said mostró cómo durante los siglos XIX y XX los académicos, escritores, artistas e instituciones europeas produjeron un vasto cúmulo de conocimiento sobre el Oriente, sobre sus lenguas, culturas, religiones e historias, que a primera vista parecía objetivo y erudito, pero que en realidad servía a los intereses coloniales y reflejaba prejuicios de superioridad. El orientalismo presentaba a Oriente como el otro exótico, pasivo y decadente, en contraposición a un Occidente activo, virtuoso y avanzado. Así, por ejemplo, los estudiosos occidentales describían a las sociedades islámicas de Oriente Próximo como estáticas, gobernadas por sultanes despóticos, sumidas en el fatalismo religioso y el sensualismo, una imagen que justificaba implícitamente la dominación europea para sacarles de su letargo. Del mismo modo se hablaba de la India como una civilización prisionera de tradiciones arcaicas, dividida en castas y anclada en el pasado, necesitada de las reformas británicas. China era pintada como un imperio aislacionista y decadente, víctima de su propio inmovilismo. De ahí la expresión «el enfermo de Asia». Estas visiones, difundidas en libros, periódicos y conferencias, homogenizaban la enorme diversidad oriental bajo unos cuantos clichés. La cultura popular también propagó la imagen construida del Oriente. Pintores románticos como Eugène Delacroix o Jean-Auguste Ingres retrataban harenes voluptuosos, odaliscas semidesnudas, mercaderes con turbante y guerreros feroces, fijando en el imaginario europeo un Oriente sensual y violento a la vez, siempre contemplado a través del lente masculino occidental. Novelistas y poetas describieron bazares perfumados, palacios llenos de intriga, faquires y magos orientales, abonando la fascinación con lo oriental, pero manteniéndolo en una categoría de fantasía ajena a la realidad cotidiana de Europa. Mientras tanto,
Los museos occidentales se llenaban de botines arqueológicos de Egipto, Mesopotamia o India, presentados al público como trofeos de un pasado glorioso que Occidente rescataba del olvido y, en cierto modo, se apropiaba. En la praxis política, la construcción del Oriente se tradujo en acciones muy concretas. Las fronteras modernas de muchos países asiáticos fueron delineadas por diplomáticos europeos tras la Primera Guerra Mundial, siguiendo más sus rivalidades que las realidades locales. Así nacieron países como Irak, Siria o Jordania sobre el mapa, reflejando la visión europea de un Medio Oriente fragmentado. La dominación colonial en India, Indochina, Malasia, el Magreb y otras regiones impuso sistemas administrativos y culturales occidentales, al tiempo que fomentó la narrativa de que los colonizados debían aprender del Occidente civilizado. Se ocultaba el hecho de que, antes de la era industrial, las economías de China o la India no estaban por detrás de la europea. Como demostró el historiador Kenneth Pomeranz, la llamada Gran Divergencia Económica ocurrió apenas en el siglo XIX gracias a factores fortuitos, como la abundancia de carbón en Inglaterra y la explotación de las colonias, más que a una supuesta superioridad ancestral de Europa. No obstante, el discurso eurocéntrico proyectó esa hegemonía reciente hacia el pasado remoto, alimentando el mito de que Occidente siempre estuvo adelantado y Oriente siempre rezagado. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, la idea de Occidente como identidad colectiva se había solidificado entre las potencias europeas y sus extensiones como Estados Unidos. Occidente se definía por valores como la ciencia, la democracia liberal, la industria y el cristianismo, o secularismo derivado de él, viéndose a sí mismo como heredero legítimo de Grecia y Roma. En contraste, Oriente pasaba a englobar desde el mundo árabe islámico hasta la India, China y Japón. Una amalgama enorme de sociedades reducidas, a ojos occidentales, a un puñado de características comunes supuestas: despóticas, espirituales pero atrasadas, misteriosas y necesitadas de guía. Esta dicotomía justificó empresas como la colonización de Egipto y el Canal de Suez, la misión civilizadora francesa en el norte de África, o las guerras del opio británicas en China, presentadas en parte como castigo a la obstinación oriental. Por supuesto, también hubo voces disidentes. Intelectuales de los propios países orientales comenzaron a alzar la voz contra estos estereotipos a fines del siglo XIX, y asimismo, algunos europeos por interés científico genuino o filantropía mostraron una visión más matizada de Oriente. Pero en líneas generales, hasta entrado el siglo XX, el mito de un Oriente estático frente a un Occidente dinámico dominó el sentido común. Este mito tendría consecuencias de largo alcance, alimentando actitudes de superioridad, políticas coloniales y, en última instancia, conflictos globales. En la siguiente y última etapa, tras las guerras mundiales, el discurso cambiaría de tono pero conservaría en gran medida la antigua división en nuevas formas, como la retórica del primer mundo y tercer mundo durante la Guerra Fría, o el choque de civilizaciones en la era contemporánea. El Oriente-Occidente milenario, forjado en la época colonial, seguía proyectando su sombra sobre el presente,